Tengo 60 años y acabo de perder mi trabajo. Estoy buscando un trabajo, pero como comprenderás, a mi edad es un poco difícil, por lo que ahora Estoy consumiendo mis ahorros. dentro de 5 años me gustaría tener una renta vitalicia mínimo de 2.000 soles mensuales. Después de tantos años de trabajo, lo que has logrado ahorrar es súper importante y para la necesidad económica que tienes, estás sobrado. Mi plan para el 2025 era empezar un emprendimiento. Sin embargo, para octubre, Me quedé sin trabajo y además me operaron de emergencia, por lo que estoy en descanso. y sin chamba. Tengo 20.000 ahorrado y no sé si de una vez empezar a emprender o empezar a trabajar en noviembre. Yo te diría que tienes que emplearte de todas maneras. Digamos, la ventana de oportunidad que tienes para emprender Es corta. generalmente los emprendimientos, las estadísticas son bien duras, 1 en 100, ¿no? Y los tiempos son largos, sobre todo en nuestros países, ¿no? Que son un poquito más atracados. Gente, antes de empezar el video, un pequeño disclaimer porque leemos sus comentarios y sabemos que a veces uno dice, oye, este conflicto de interés entre Flip y lo que recomiendan. Créanme que nosotros cada vez que se dé la oportunidad vamos a recomendar Flip porque sabemos que es algo que funciona. Somos las camisetas de nuestro propio producto y si ustedes, o sea, sería tonto que yo te recomiende algo que sé que no funciona porque al final, después de unos meses vas a venir y vas a reclamarme. Entonces, lo que hacemos es recomendarte las mejores opciones sin perder la objetividad de analizar otro tipo de inversiones. Eso es algo muy importante y lo tenemos por principio entre Nacho y yo. No sé si quieres decir algo. No, Nacho. sin duda. El conflicto está. Nosotros somos dueños de Flip y cuando tú entras a Flip, nosotros hacemos plata. Ganamos plata, ¿no? Y nos sentimos felices y orgullosos de tener un negocio y de poder invitarte, ¿no? Y sabemos que vas a estar contento y te vas a quedar, ¿no? Eso está ahí. Ahora, ese conflicto, si tú lo ves de una manera negativa, porque tienes la impresión, ¿no?, de que estamos haciendo algo negativo, es cuestión de tiempo. Claro. Te vas a dar cuenta que estamos totalmente alineados a ti. Y ese es uno de los motivos por los cuales tenemos hoy la viralidad que tenemos y la cantidad de gente que está participando con nosotros, ¿no? Es cuestión de tiempo. Síguenos. Por último, no le metas plata. Síguenos. Estamos perfectamente alineados. Excelente, excelente. Sí, si no quieres invertir, puedes tener contenido de valor de inversiones y finanzas siguiéndonos en nuestras redes sociales, en este programa, ayudando, viendo, sacando tus conclusiones y a largo plazo te darás cuenta cuál es la mejor opción para tu dinero, ¿no? 100%. Bienvenidos, comunidad, a un nuevo programa de Aló Ahorro, el programa el primer programa en el país y en Latinoamérica, me atrevo a decir, que atiende llamadas anónimas para resolver problemas financieros reales, de ustedes, del día a día, de las personas de a pie. Estoy acá con mi gran mentor, no solamente mentor de inversiones, mentor de vida, socio y una gran persona, Nacho, que ha venido de vacaciones. Nacho, ¿cómo estás? ¿Qué tal las vacas? Hola, muy bien. Para ¿A dónde te fuiste? Me cuesta un poco entrar al modo no hacer mucho. Pero bien, me fui en línea con las inversiones. Con las inversiones en Estados Unidos. Estuve ahí unos días con la familia descansando, ¿no? Qué buena. Sí, impresionante ver ese país cómo funciona, ¿no? Cuando llegas, ¿no? Cómo todo realmente funciona. Desde el tráfico, todo lleno, ¿no? O sea, la capacidad de consumo. Con huracanes y todo, te has ido a Disney. Con huracanes y todo, cierran Disney 2 días y la gente está hasta el día anterior y lo abren y al día siguiente está todo lleno el parque de nuevo. La logística, es un país que funciona. O sea, te permite validar por qué sus inversiones van para arriba. Es impresionante, ¿no? Claro. Todo funciona. Disney perdió 2 días, ¿no? No me imagino qué pasaría en un país como el nuestro si hay un huracán como Milton, ¿no? Claro. Tal vez cerramos 2 meses. La reconstrucción de Ica sigue hasta ahora, ¿no? Sí, pues. Entonces, y había un SAR de la reconstrucción y han pasado N años, ¿no? Estos patas realmente resuelven sus cosas muy rápido, ¿no? Impresionante, la verdad. ¿Y qué expectativa tienes ahora de este programa, Nacho? De este programa nuestro. De los tres capítulos que se vienen. Las 3 personas que vienen. Me encanta porque, digamos, puedo entender de distintas personas de distintas partes de la ciudad, inclusive del extranjero, realmente preocupados, ¿no? Situaciones de trabajo o excesos de plata para ver qué hago, qué no hago, real estate, esto y el otro. Y me encanta poder poner mi conocimiento, mi experiencia, algo de sabiduría en poder ayudarlos a decidir mejor, ¿no? Eso me queda claro que es algo que me nace, me gusta poder hacerlo, transmitirlo. Qué mejor foro que contigo acá, ¿no? Y con todos.
Excelente, excelente. Muy bien, entonces, gente, vamos a escucharlos en las llamadas. Ya saben que siempre pueden participar en el link de la descripción. Dejamos ahí algo para que se suscriban y los llamamos el día que grabamos esto. Así que empecemos. Buenas tardes, Salud Ahorro. Tengo 60 años y acabo de perder mi trabajo. Estoy buscando un trabajo, pero como comprenderás, a mi edad es un poco difícil, por lo que ahora estoy consumiendo mis ahorros. Por otro lado, yo tengo un capital considerable en la AFP y además otro monto en Caja Piura a plazo fijo con una TEA de 8.2%, pero termina en febrero. Dentro de 5 años me gustaría tener una renta vitalicia o vivir de los intereses para tener un sueldo promedio, mínimo de 2.000 soles mensuales. En este caso, Flip tendrá algún plan para tener una renta vitalicia con los intereses de tu inversión. Por último, ¿cuánto tendríamos que tener en la inversión para tener una renta mensual de 2.000 soles al mes? Espero su apoyo. Walter, preguntas importantes. ¿Cuánto en total tienes invertido? ¿Nos podrías contar un poquito cuántos tienes en la AFP? ¿Cuánto tienes en este plazo fijo de Caja Piura para tenerlo en cuenta? Sí, en la AFP tengo más aproximadamente 340.000 soles. 340.000 soles, muy bien. Sí. En AFP. Y además tengo un bono de reconocimiento. Ajá. Más o menos tengo 90.000 soles que me dicen que es bono de reconocimiento actualizado, monto actualizado es 90.000 soles. Y según me dicen, cuando yo me jubile, me lo van a reconocer. Entonces, eso tengo en mi AFP. Bacán. En 5 años, entonces, tienes ese monto como 390.000 soles. Sí, más o menos, porque ahorita, más o menos me faltan 4 años para jubilarme, porque debo cumplir a los 61. Ya. Entonces, con los intereses, no sé, serán promedio, ¿no? ¿Y en Algo la caja así. cuánto tienes? En la Caja Piura. Tengo 150.000. Ah, ya, está bien. Está súper bien. Sí. ¿Y de dónde estás consumiendo tu día a día? O sea, tus ahorros. ¿De esa caja? No puedes sacarla hasta febrero. No, de esa caja no, porque no quiero sacarla porque es a plazo fijo, ¿no? Entonces, tengo otros ahorros, ¿no? Que estoy consumiendo por ahora. Estoy haciendo freelance también, ¿no? Estoy haciendo freelance, entonces como que más o menos estoy positivo y entonces pienso que igual voy a conseguir más trabajo, o sea... ¿Freelance de qué haces? Perdóname, Walter. ¿Freelance de qué haces? ¿A qué te dedicas? Yo soy técnico audiovisual. Toda mi vida he trabajado en todo lo que es la parte técnica de la televisión, instalaciones, transmisiones, unidades móviles, todas esas cosas. Entonces, y toda mi vida he sido empleado, ¿ya? Toda mi vida. No me quejo, gracias a Dios he tenido trabajo, pero ahora estoy libre, ¿ya? Y no es muy fácil a mi edad conseguir chamba. Entonces quería emprender, hacer un negocio, pero ahora los admiro a todos ustedes porque emprender es difícil ahora que lo estoy pensando. Sí. Acá te dejo, mira, te voy a decir, creo que ya tengo los datos suficientes. No sé si Nacho tienes alguna pregunta. ¿No? Estoy bien. Ahí Nacho te puede dar algún consejo, creo que tienes bastante, ¿no? No, nada, yo lo que te diría es que, digamos, después de tantos años de trabajo, lo que has logrado ahorrar es súper importante, ¿no? Es una cantidad bien grande. Y para la necesidad económica que tienes, está sobrado. Sí, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Con una tasa de interés de 5% al año, ya que mencionaste Flip, en un Panda diversificado en Estados Unidos, no vas a tener ningún problema para llegar a esos 2.000 soles mensuales que mencionas, ¿no? Entonces, lo que yo te aconsejaría por ese lado es que no necesitas tomar riesgo de una caja, no necesitas tomar riesgo más allá de una inversión en el mejor país del mundo, que es Estados Unidos. Vas a estar súper tranquilo y vas a tener una tasa que te va a dar esos 2.000 soles mensuales sin ninguna duda. Lo otro, y en ese caso, pucha, excelente, ¿no? Todo lo que has ahorrado y demás. No deberías tener un problema. Lo otro es el tema de emprender, ¿no? Yo te diría, tienes las consultorías, el freelance, como tú lo mencionas, y el emprendimiento, ¿no? Yo me iría todo lo que pueda por el tema del freelance, ¿no? Después de tantos años de experiencia, sin duda tú dominas ese tema y probablemente vas a encontrar posibilidades de generar ingresos por ese lado, ¿no? El tema del emprendimiento es bien complicado, ¿no?
tratar de resolver, digamos, un producto, un servicio, mejorarlo y o crear uno nuevo, toma tiempo, ¿no? Entonces, eso es a lo que menos, no te digo que no lo hagas, pero eso es a lo que menos balas y a lo que menos tiempo le metería. Primero tu plata, a estudiar inglés, su 5%, en un Panda, tu tranquilidad, tus 2.000 soles. Lo que te sobra lo puedes usar para un emprendimiento y lo que te pueda generar de ingresos también en el tema que dominas, ¿no? Yo creo que los mejores emprendimientos, y que si es que se puede dar, si el emprendimiento tiene que ver con algo que tú dominas y haces, donde puedas mejorar algo de lo que haces o dominas y o crear algo nuevo, por ahí. Pero esa sería la última prioridad, a mi juicio, de la situación que mencionas. Sí, Walter, acá tenemos también a una persona del equipo detrás que está haciendo el cálculo con el monto que tienes. Más o menos al ojo nomás he calculado que con 5% anual es más o menos como $600 mensuales con la cantidad de monto que tiene Johnny. ¿Cuánto ha sacado eso? Si quisiera recibir más o menos 2.400 soles, perdón, 2.000 soles de manera mensual, él tendría que invertir en el Panda cerca de 480.000 soles, que en dólares es alrededor de 120.000 aproximadamente. Okay. 120.000 dólares Claro, para 120.000 que dólares. de manera trimestral él reciba Una renta fija una renta fija de 6.000, que si lo mensualizamos es de 2.000 de $600. soles. Ajá, de $600. Ya, claro. Con ese monto, y creo que es el que lo tienes, porque si sumamos todo, 390 más los 150, Sí. llega sobrado a eso, Sí. Walter. Y sí, efectivamente, como dice Nacho, es una renta fija. Es en Estados Unidos. Nacho, te quería preguntar, ¿por qué no depósito a plazo? ¿O qué piensas tú del depósito a plazo para que Walter se quede tranquilo? O sea, también con eso? al final, digamos, el depósito a plazo es una opción no de inversión, ¿no? Es una opción de ahorro, ¿no? La inversión, per se, por su naturaleza, le gana, ¿no? Al depósito en el tiempo, ¿no? Lo que te va a pasar es que en un escenario de tasa de interés hacia la baja, eventualmente esa tasa de depósito va a ser muy baja, Claro. ¿no? Entonces es mejor estar invertido, ¿no? Ahora, ¿en qué estar invertido? Si tú tienes una cantidad tal que te permita tener esos 2.000 soles al mes, ¿cuál es el menor riesgo que hay? Estados Unidos, renta fija, lo mejor que hay. No necesitas tomar más riesgo para eso. No necesitas estar en una caja, no necesitas estar en algo que signifique más riesgo que eso. Y el tema de la liquidez también es importante, ¿no? Él no puede tocar su plata hasta febrero. 100% liquidez, ¿no? En el momento que la puedas tener, la tienes allá, y si la necesitas por alguna emergencia, la tienes. Claro. ¿No? Entonces, es una situación ideal, en realidad, porque estás tomando el menor riesgo del mundo y estás cumpliendo con tus necesidades de ingresos mensuales, ¿no? Si por otro lado tienes el freelance, ¿no? Y alrededor del freelance podrías emprender alguito con lo que te sobra, bacán, por ahí prende y la haces linda, ¿no? Claro. Sí, yo también creo, yo estoy alineado con Nacho de que es hora de cosechar todos los frutos que has sembrado, ¿no? En su momento. Y ahorita que con ese capital suficiente es un ahorro interesante para que el dinero realmente trabaje para ti, ¿no? Tal cual. Y de forma automática, o sea, no tienes que hacer nada, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Es parte de tu esfuerzo que ya trabajaste tantos años, ¿no? O sea, ustedes me aconsejan ponerlo en Panda, digamos, ¿no? Panda, yo estaba pensando, porque como ponerlo como yo antes hacía, ponerlo en una caja, ¿no? Pero ahora los intereses han bajado un montón, entonces yo ya estaba viendo todo lo que ustedes a través del podcast escucho bastante, entonces estaba pensando en ponerlo en SP500, ¿no? Pero no tengo mucho conocimiento del tema, ¿no? Porque aparte que lo pongo en dólares y voy a ganar intereses en dólares, va a ser mucho mejor que tenerlo en soles, ¿no? Sí. Entonces, ¿y el Panda es más o menos en qué? ¿En SP500 o cómo es? Claro, al final tienes estos dos extremos, digamos, ¿no? Quienes están en el SP500 son los achorados, ¿no? Los que están en la cobra chorada, ¿no? Generalmente gente más joven, ¿no? Que entra a esta volatilidad, ¿no? Cuando tú haces inversiones, la cosa se mueve, ¿no? Esa cosa se mueve, rinde más, ¿no? En el mercado adecuado, ¿no? Que es Estados Unidos, por eso la cobra va con el S&P de Estados Unidos, ¿no? Y generalmente la gente mayor, ¿no? Ya como nosotros, digamos, que ya hizo una cantidad, como lo has hecho tú,
¿no? Producto de tu chamba de toda la vida, dices, oye, yo esto no lo quiero perder. No quiero que se mueva, además, ¿no? Porque me va a atender con los pelos de punta. Claro. Entonces se van al panda, claro. ¿no? Y el panda, ¿qué hace por ti? Lo pone en los S&P 500, pero de los bonos, que son estos instrumentos que te pagan una periodicidad, una renta, ¿no? Así como cuando compras y alquilas un depa, el panda te da tu periodicidad trimestral de renta, ¿no? Entonces te paga 5% en términos anuales cada 3 meses, ¿no? Entonces la gente que ya es mayor y ha hecho plata y no quiere entrar a esta volatilidad del S&P, se compra el S&P de los bonos, ¿no? De la renta fija, de estos pagos periódicos, ¿no? Y tienen su rentita, y si la bolsa se cae, pues a ellos no les importa, ¿no? Claro. Tienen su renta y están tranquilos en lo mejor del mundo, ¿no? Ese es el panda. Ese es donde yo te aconsejo estar. El S&P te va a tener incómodo, el S&P se mueve, ¿no? Entonces ya no estamos para eso, ¿no? Hay perfiles distintos, pero por lo que veo, te veo mucho más panda que cobra, ¿no? Sí. Se ríe, Walter. Tengo el alma joven. Tengo alma joven, dice. Hay perfiles. Puede ser un mix también, Sí, si no, quiere. claro, hay perfiles. Hay gente como nosotros que están en el S&P y si no están ahí se aburren. Y hay gente muy joven que dice, no, yo soy un panda, ¿no? A mí me pasa con mi esposa, ¿no? Ella es panda total, ¿no? Yo soy más cobra, porque estoy en el tema también, hace años lo conozco, ¿no? Pero eso es bien importante, porque tú mencionaste que no conoces mucho el S&P 500, ¿no? Entonces, cuando se te mueva, esa falta de conocimiento te va a poner nervioso, ¿no? Yo lo conozco, Sí. es lo que he hecho toda mi vida, entonces me siento más cómodo ahí, por más que sea mayor, ¿no? Pero generalmente la gente mayor va al panda y la gente menor va a la cobra. Y aparte, él necesita esa liquidez mensual. Sin duda, el S&P no te la da. La cobra no te reparte nada. La cobra reinvierte todo y se queda ahí Sí, pues. larga para hacer la riqueza que tú ya hiciste. Sí. Una vez que la haces, le dice al panda ya, ahora es tu chamba, compadre. Dale Claro. su renta y cuídale su plata, ¿no? Muy amable. Gracias. Muy amable. Gracias, Walter. Yo- Ahí igual te Sí. dejamos, te pasamos el contacto ahí de alguien para ayudarte en todo el proceso sin ningún problema. Sí, perfecto. Muchas gracias. Gracias, Walter. Muy Cuídate. amable. Gracias por la confianza. Gracias. Nacho. Chao. Gracias. Chao. Hola, Nacho. Hola, Daniel. Soy profesional radicando en Estados Unidos. Me imagino que deben tener gente que lo sigue del extranjero. Claro. Este último año me he dedicado a salir de unas deudas que dejé en Perú cuando salí, ¿ok? Felizmente ya las he cancelado y ahora quiero empezar a invertir. Eso. Ya estás cubierto, tus deudas tranquilo. Me veo trabajando en Estados Unidos muchos años más, aún. Pero quisiera generar ingresos pasivos en mi país, porque me siento más cómodo con eso. Mis ingresos mensuales superan los $5,000. ¡Wow! Bien. No sé si comprar una propiedad, algo así como Proper. Para los que no saben, Proper es una plataforma donde puedes invertir en inmuebles y está dedicada a inversionistas en inmuebles. Invertir en Flip, considerando que vivo y pago taxes en el extranjero, si es que eso tiene alguna restricción, o debería invertir directamente aquí en Estados Unidos. Los emprendimientos los descarto porque no podré estar ahí y no tengo tiempo tampoco. En general, ¿cuál puede ser una buena alternativa para peruanos en el extranjero? Mira, es un caso buenísimo en realidad porque invertir en propiedades en Estados Unidos funciona, Ok. ¿no? Entonces, con ese nivel de ingresos, además, probablemente puedas tener acceso a un crédito hipotecario en Estados Unidos, donde tienes las tasas súper bajas, a plazos súper altos, donde los precios de las propiedades, si agarras la historia, suben. Entonces, ese es el mercado donde ese tipo de inversión funciona muy bien, ¿no? Ahora, si tienes este interés particular también de generarte una renta invirtiendo la plata, de hecho está el Panda también, ¿no? En donde puedes tener acceso a la mejor renta fija del mundo, los mejores bonos del mundo, con un pago periódico en una cosa súper tranqui, ¿no? Entonces, tal vez una mezcla, ¿no? Si tienes acceso al crédito hipotecario y al real estate en Estados Unidos, esa es una. Y la otra, porque además he mencionado el tema tributario, ¿cierto? A través del Panda tienes un beneficio tributario. Tú puedes invertir desde Estados Unidos, puedes invertir en el Panda, que hace inversiones en Estados Unidos a través de la Bolsa de Valores de Lima con 5% de impuesto a la renta. Desde Estados Unidos. Sí, desde Estados Unidos. Entonces entras por JP Morgan, llegas al fondo, llegas al Panda y el Panda agarra y a través de la Bolsa de Valores de Lima te compra las cosas en Estados Unidos y tienes un beneficio tributario de 5%. Entonces, esas dos
más menos, yo te diría, y probablemente más la de real estate que la del Panda, porque me da la sensación de que te es algo mucho más cercano. Lo deberías hacer de todas maneras. ¿Cuánta plata tienes ahorrada, Gabriel? Bueno, ahorita es como han salido las deudas, estoy bajo, pero estoy con expectativas de subir muy pronto porque he Claro, con terminado 5.000. recién el posgrado. Entonces, pues viene lo bueno, ¿no? Pero lo que sí estaba preocupado era porque, por ejemplo, sí, ya tengo por ejemplo, tengo tarjetas de crédito aquí en Estados Unidos y te ofrecen esos ya créditos hipotecarios, ¿no? Sin duda. Entonces ya los tengo, así que te vienen ofreciendo y ya está, pero son los montos, si lo trasladas a soles es un montón, entonces Claro. da miedo y te asustas un poco. Entonces yo los he estado siguiendo, entonces lo primero que hice fue salir de mis deudas. Dije, ok, no voy a tener ninguna arruga en Perú. Y luego dije, ok, me siento más cómodo, como no tengo todavía el Green Card, no puedo hacer muchas cosas, estoy limitado aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, no puedo tener ingresos pasivos, no puedo tener muchas cosas hasta que no tenga ese Green Card. Entonces, por eso mi pregunta es más, si yo quiero hacerlo, por ejemplo, el próximo año algo más en Perú, quizá en 3 años tenga el Green Card o ya sea alguna nacionalidad estadounidense, pero me siento más cómodo como peruano invirtiendo en Perú. De acuerdo. Claro. Y entonces, desde ese punto de vista, ¿cuáles serían mis... Sin duda el Panda, ¿no? O el Porque Panda, desde el Panda. allá ¿Y la vas a poder Cobra? hacer una No. inversión en Perú a través de Flip, ¿verdad? a través de Flip con un tema impositivo. Claro, Daniel lo que está pensando está joven, ¿no? Sí, pues. Podrías hacer un poco de la Cobra, ¿no? Sí. Pero digamos, ¿tienes experiencia invirtiendo? No, yo soy de otra área, entonces yo les agradezco a ustedes que el contenido lo hacen tan simple que he aprendido muchísimo. Entonces, pues he aprendido con ustedes y con Diego también. Ujú. Entonces, ahora estoy como que más atento y digo, ok, no voy a tener mi plata ahí simplemente estancada, sino quiero hacer 2 cosas, ¿no? Yo envío dinero a mis familiares en Perú, entonces yo justamente mi inversión quiero que me cubra esa sección, ¿no? Que no tenga Ok. que salir diario. Con Entonces más yo quiero- razón el Panda. Con más razón el Panda porque es fijo, es un pago fijo trimestral, un menor porcentaje, quizás que el de la Cobra normalmente, no Ujú. 5% al año. Ujú. El de la Cobra históricamente ha dado 10, pero no te puedo asegurar nada hacia el futuro, en verdad. Claro, No, se mueve, pues. se ¿no? mueve. La Cobra se mueve y tú necesitas hacer un pago a tu Frecuente, familia. claro. Entonces el Panda no se mueve, vas a estar tranquilo de saber que además viene el pago y lo vas a poder trasladar, ¿no? Sí. Está joven, o sea, estas situaciones son muy buenas, ¿no? Porque te ha salido las deudas, estás ganando Ujú. súper bien y puedes hacer, y tienes mucha afinidad con Perú, fuera del tema de la formalidad del Green Card. Entonces, en ese sentido, puedes hacer un Panda súper tranquilo, pasas la plata que tienes que pasar y eventualmente en la medida que vayas haciendo más caja y vayas conociendo más del mundo de inversiones, puedes apostar un poquito más por la Cobra. Pero duda, Nacho, en la llamada anterior decías que la Cobra como que te hace crecer tu plata y en algún momento le dice, ya, Panda, tú encárgate, ¿no? Sí, tal cual. En este caso, él todavía no tiene mucha plata como para poner en esto y le paga una renta fija interesante. De repente hacerla crecer. Tal cual, ¿no? Lo que yo veo acá es un perfil obligado, ¿no? Si bien tal vez una persona joven recién va a hacer su posgrado y qué sé yo, y está ganando muy bien, tú dirías, pucha, la Cobra, ¿no? Claro. Pero él te dice, oye, no, yo tengo que cumplir con mi familia, ¿no? Entonces, el Panda te lo resuelve. El Panda te dice, tú tranquilo, periódicamente te voy a dar un billete, ¿no? Y ese se lo das a tu familia. Entonces, está obligado a ese perfil porque esa es una prioridad, ¿no? Ujú. En la medida que vayas, porque ya se salió de sus deudas, además, y eso está buenísimo, y vayas haciendo caja, ¿no? Esa caja nueva la puedes meter a la Cobra Ok. para empezar a hacer riqueza patrimonial sin dejar de que el Panda le esté cumpliendo a la familia, ¿no? Ok. ¿Cuánta plata quieres mandarle a tu familia al mes, Gabriel? Acá podemos hacerte el cálculo de cuánto dinero tendrías que ahorrar. Pues en verdad, yo creo que estamos mandando ya unos... yo he hecho 4 años de posgrado aquí. Yo estudié en Perú, soy químico, y luego me moví aquí a Estados Unidos. Entonces, he estado enviando como promedios de 1.000 soles. 1.000 así, soles. pero claro, yo quiero enviar más, obviamente, porque le das más tranquilidad, ¿no? Entonces, si yo puedo enviar 2.000 o 3.000 mensual, va a ser súper. Ya, pongamos $1.000 que quieres enviar a Perú al mes. Vale. Sí. ¿Y tu nivel de ahorro cuál es al mes ahorita, hoy? De esos $5.000, ¿cuánto te queda? Bueno, lo más caro es la renta, que es casi la mitad, y Ya. después gastos varios.
Yo creo que ahorro como 30%. Ya, ahorro de 30% de $5,000. ¿Cuánto Mm. tendría que ahorrar en total para que el Panda le pague $1,000 al mes, Johnny? Acá tenemos a nuestro amigo el calculador humano. Ah, ya. Vale. A ver, Johnny. Con la cabeza lo está haciendo, no con el Excel. Con las cabezas. Bueno, si quisiera recibir alrededor de $1,000 al mes. $1,000 al mes, tendrías que invertir $240,000 en el Panda. $240,000. $240,000, ¿no? Eso te hace que... ¿Y en cuánto tiempo llegaría con su ritmo de 30% de los $5,000? Es un buen tiempo. Es 160 meses. Claro, lo que le va a pasar, está joven, ¿no? Sí, está joven. Probablemente vas a poder generarte más ingresos en el tiempo, ¿no? Es verdad, puedes No, hacer más. sí, puedes es aumentar el los sueldo más ingresos. básico que te recibo acá. Exactamente. Exacto. Entonces lo que te va a pasar es que en la medida que vayas recibiendo más sueldo, esos meses, esa capacidad de ahorro es mayor, Claro. ¿no? Y ahí tienes que tener cuidado con el gasto para Ujú. poder llegar a ese monto que menciona Johnny, ¿no? Para que tú puedas empezar a invertir en tu cobra, ¿no? Claro. Porque la cobra es la que te va a generar el rendimiento máximo, ¿no? Pero hasta entonces, solo Panda. Claro. Sí, Y igual. Nacho, una consulta. Dale, Gaby. Sorry. Respecto a invertir en bienes y raíces, ¿recomiendas que sí lo haga aquí en Estados Unidos que hacerlo en Perú? Si vas a invertir en bienes raíces, en Estados Unidos. Sin Ok, ninguna lo duda. descarto entonces en Perú. Los precios de real estate, el otro día veíamos un caso, no sé, 2008 a la fecha, ¿no? Después de la gran crisis del 2008 a la fecha, en Florida, cualquier departamento, cualquier metro cuadrado se fue por 3, por 4 Wow. también y hasta por 5, ¿no? Acá Vale. Ok. seguimos en el mismo precio. Es que teníamos, ¿te Entonces- acuerdas la ilusión de lo que pasó en el gobierno de Alan García, en el Sí. segundo gobierno que creció la construcción, y de ahí la gente se quedó con la mente de que esto crece como canchita? Se puso al día, digamos que los precios de la tierra se pusieron al día después de ser muchísimos años votados, igual que la bolsa de valores y muchas cosas, porque hubo mucho entusiasmo. En el Perú entró muchísima plata, ¿no? Entonces para el año 2005, 2006, 2007, todo caminó muy fuerte, pero fue más que se puso al día, ¿no? El problema fue después, ¿no? Que te entra un Humala y después todo lo que hemos visto y las expectativas, el entusiasmo baja. No te digo con Castillo, salen 18.000 millones de dólares y todo se sienta, ¿no? Y eso se refleja en los precios de la bolsa, de las cosas, se refleja en el real estate. Entonces, lamentablemente en nuestros países funcionan un rato y después no funcionan tan bien, Claro, ¿no? es Los inestable. gringos caminan y caminan y caminan y caminan y caminan. Entonces tu propiedad sube de precio, sube de precio, sube de precio, sube de precio siempre. Entonces, si vas a hacer algo de real estate, yo te recomiendo que lo hagas allá. ¿Y qué opinas tú del apalancamiento, Nacho? O sea, él dices que la tarjeta de crédito, ¿qué opinas de eso? No, la deuda, digamos, de consumo y demás, cero, ¿no? O sea, al final, uno debería tener la comodidad de ir con la tarjeta nada más y pagarla a fin de mes, ¿no? Porque Claro. la tasa de interés te Te come. mata. Y te come acá y te come en Estados Unidos. O sea, Claro. no le vas a sacar la vuelta a esa tasa de interés. Muy complicado, ¿no? Nunca, ¿no? O sea, los grandes inversores, gurús de las finanzas en el mundo te lo dicen, ¿no? Warren Buffett te dice, no uses tarjeta de crédito, si no es para la comodidad de pagarla a fin de mes, ¿no? Te llenas de intereses y demás, ¿no? O sea, eso no va. Ahora, la palanca por el lado de un crédito hipotecario, porque al final es palanca, ¿no? Es así, pues, porque te va a costar, no sé, 4 o 5 y la revalorización de tu predio va a ir un poco por encima. Claro. Entonces ahí sí se paga, digamos, ¿no? Es algo que tienes que se va pagando en el tiempo. Gabriel, y para mí un punto más importante que quería añadir es bueno tener este monto en la cabeza, o sea, tener una meta, como que un target donde apuntar es importante porque lo que dice Nacho también es cierto. A veces, en la medida que vamos subiendo nuestros ingresos, nos vemos tentados a subir nuestro nivel de vida, ¿no? Y nuestros gastos suben a la par que nuestros ingresos y al final no ahorramos nada, ¿no? Y lo más importante, creo yo, es el patrimonio, la riqueza que generas, no tanto los ingresos necesariamente. Entonces tienes que cuidar en base a esa meta de no salirte de eso y es más aumentar el nivel de ahorro. Entonces con este monto más claro creo que vas a tener un norte, sí, más claro, vale la redundancia, ¿no? Sí, eso es lo más difícil que hay, ¿no? Porque uno gana más, gasta más. Sí. Y esa carrera Sí, no se acaba. bueno, No yo- se acaba. estaba indeciso. Yo estaba a punto de, por ejemplo, si tengo $10,000, es la inicial de un departamento en Perú, Sí, pues. pero no aquí. ¿Entiendes? Entonces, yo estaba, a ver, tengo 10,000, ¿qué hago con estos 10,000? Puedo empezar a comprarme un departamento y la cuota mensual es
de los dólares, me aprovecho mucho el cambio, ¿no? Entonces casi nada. Sí. Pero prefiero, bueno, ahora voy a ahorrar un poco más, voy a empezar a invertir en el Panda y pues voy a considerar lo del crédito hipotecario por acá y yo creo que eso me va a ayudar también para la Green Card y para hacer cosas más. Yo invertí, de hecho, en un departamento, Gabriel, para contarte un poco mi experiencia, en Chorrillos también, un departamento barato, $15,000 de inicial. Y la verdad que tuve, o sea, en primer lugar, como entras como proyecto, se demora como 2 años y medio en que te lo entreguen. Entonces, no es líquido. Ese es un primer punto que ahorita, claro, no veo la plata hasta julio que recién me entregan mi departamento. Y para yo venderlo, tengo que pasar 1 año de independencia de ese departamento. Entonces tengo que alquilarlo en ese tiempo y ahí también hay un gasto porque el interés es más alto de lo que voy a ganar en alquiler. Pero saqué mi cálculo de alquiler y es más o menos una tasa de 6%. Si pagara el 100% del departamento, mi tasa de ganancias anual sería de 6% alquilando el departamento. Entonces está muy pegado al Panda. Personalmente yo creo que, si bien ya tomé la decisión, personalmente lo más efectivo y menos tedioso a nivel de tiempo, espacio mental, es meterlo a un fondo como el Panda y dejarlo que crezca y me pague un 5.25, que está muy pegado a 6, sin el riesgo de que, no sé, el alquiler se me caiga, haya gente que no me quiera alquilar, tener tiempo de default no sé, del que me alquila. Entonces, para mi tranquilidad mental, yo te recomendaría el Panda. Sí, al final el mercado de real estate en Perú es un mercado para especialistas, ¿no? Sí. O sea, hay gente que domina el tema y que hacen plata con o sin buenos gobiernos, con o sin entusiasmo empresarial, en economías buenas y malas. Claro. Es un mercado de especialistas. Quienes nos atrevemos a meternos ahí sin saber mucho, generalmente nos va mal. En Estados Unidos es al revés. Claro. Si bien hay especialistas, si hay empresas gigantescas que hacen un montón de plata, cualquier hijo de vecino se compra un departamento, tira un dardo ahí en cualquier estado de Estados Unidos y va para arriba. La estadística es clarísima, ¿no? Muy fácil generar valor allá con un crédito hipotecario y comprarte un depa, ¿no? Acá es mucho más complicado, tendrías que estar acá, tienes el riesgo cambiario, es un mercado de poco, ¿a quién se lo alquilo? Y ahora, y esto, y se malora, es una vaina, ¿no? Genial. Y respecto a la última pregunta es, bueno, siempre uno cuando es extranjero tiene ese temor de infringir las leyes del otro país, ¿no? Entonces, aquí son súper piquis o súper detallistas con lo de los taxes, de cuánto tienes que declarar todos tus ingresos, tienes que declarar esas cosas. Entonces, como te envían textos gigantes para leer y es muy complicado de entender. Mi pregunta simple es, la otra vez me preguntaron cuál era mi registro, bueno, no sé si era registro la palabra, pero fiscal, o sea, ¿dónde pago taxes? Y de acuerdo a eso, creo que ya no pago taxes en Perú, no pago impuestos en Perú. Entonces, ¿el Panda y el Flip tiene algo que ver con eso o voy a estar como que cubierto porque tiene las restricciones adecuadas? No, si tú estás 6 meses afuera, ¿no? Ya, sí. Tu residencia fiscal, digamos, es Estados Unidos. Residencia fiscal. Sí. 100%, ¿no? Acá, digamos, lo que hace el Panda es te emite un certificado, ¿no? Si es que eventualmente sacas la plata de que has pagado tu 5%, ¿no? Para que eventualmente puedas hacer una deducción afuera o dejarle claro a la SUNAT acá que tú estás pagando afuera, ¿no? ¿Cuántos son los taxes allá en Estados Unidos? Dependiendo del estado, creo, ¿no? La verdad es que lo de Perú es increíble, ¿no? Porque allá es un tema personal, dependiendo de tus ingresos y demás, pero el promedio es 27% o 30%. ¿No? Este beneficio de 5%, sí, es una locura, ¿no? Pero si tú tienes cuenta en Perú, la plata no la tiene que llevar a Estados Unidos. No la tiene que la que deja llevar acá en Perú a sus familiares. Exactamente. Y solo tributa 5%. ¿No? Me parece que si estás viviendo allá, y estás más de 6 meses allá, que es el caso, ¿no? Allá te van a pedir que pagues allá, ¿no? Y acá te van a decir que no pagues acá, porque estás más de 6 meses allá. Entonces, en realidad, lo que en todo caso, va a tener un certificado que se lo emite el Panda, eventualmente si es que saca la plata de que ya pagó y eso lo puede deducir allá. Ah, ya, de los 20 y algo que paga, le baja a 10 y algo, a 17. Así es. Ya. Pero es muy fácil, ¿no? O sea, el Panda te resuelve la vida, en verdad, te lo hace todo muy, 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 muy fácil, ¿no? Y la ley peruana es potente en ese sentido, ¿no? 5% es una locura de beneficioso para hacer una inversión acá, ¿no? Es buenísimo, ¿no? Vale, entiendo. Está bueno, Gabriel. Oye, esperamos que te hayamos ayudado. No sé si tienes alguna otra duda.
Siempre. Bueno, sí, siempre. Ahora me pongo a pensar si, bueno, pagué las deudas para sentir que no tengo deudas en Perú, pero ahora debo mantener el historial crediticio en Perú, tratar de moverlo siempre o pues lo voy cerrando poco a poco. No, mira, o sea, yo te diría que lo que tiene, lo más sano es tener tu historial crediticio impecable, es saber que tienes tu tarjeta de crédito y demás, y que pagas ¿no? al contado, ¿no? No al crédito. Eso te da la línea que necesitas y te liberas de los intereses largos de hacerlo al crédito, vale la redundancia y demás, ¿no? Pero pagar al contado no te quita la línea, ¿no? Ni el historial, ¿no? Ok. Genial. Eso es todo. Ya creo que lo tengo bastante claro. Listo, Gabriel. Gracias Buenísimo. por llamarnos de tan lejos. De Gracias. verdad, lo máximo. Primer cliente Dale, muchas de gracias. Estados Sigan Unidos. haciendo este contenido. Genial. Gracias. Gracias. Chao. Chao, Cuídate. nos vemos. Chao, Cuídense. Gabriel. Este es el caso de Elba. Mi plan para el 2025 era empezar un emprendimiento con lo que había ahorrado hasta fin de año. Ajá, bien ahorrado. Sin embargo, para octubre me quedé sin trabajo. Y además me operaron de emergencia, por lo que estoy en descanso y sin chamba. Tengo 20.000 ahorrado y no sé si de una vez empezar a emprender o empezar a trabajar en noviembre, ya que lo del emprendimiento aún no lo tengo 100% definido. Elba, ¿es $20.000 soles? Soles. 20.000 soles. Ya, Nacho, ¿tienes preguntas? ¿El emprendimiento tiene que ver con el trabajo que has tenido toda tu vida o es algo nuevo que estás tratando de incursionar? Bueno, tiene un poco de los dos, porque de hecho es en mi rama, yo soy ingeniera civil y sí es en mi rama, lo que pasa es que como hay tantas cosas en las que puedo entrar, aún no tenía definido con cuál iniciar, pero sí es en mi rama que tiene que ver con mi profesión, ¿no? ¿Tus gastos mensuales a cuánto ascienden? ¿Cuánto necesitas al mes para vivir? Aproximadamente 2.000 soles, siendo, digamos que no limitándome, ¿no? Ok. Con 2.000 soles está. Y yo te diría que tienes que emplearte de todas maneras, ¿no? El Ok. tiempo, digamos, la ventana de oportunidad que tienes para emprender es corta, ¿no? Generalmente los emprendimientos, las estadísticas son bien duras, 1 en 100, ¿no? Y los tiempos son largos, sobre todo en nuestros países, ¿no? Que son un poquito más atracados, ¿no? Tal vez 3, 4, 5 y hasta 6, 7 años para que realmente puedas colocar o generar ingresos sobre ese producto, servicio o idea nueva o mejorada que tienes en mente. Entonces lo que haría, o sea, mi sugerencia sería, empléate, ¿no? Esa platita que tienes ahorrada en tus tiempos libres, puedes empezar a emprenderla, ¿no? Y cuando eso agarre y te pague más que tu sueldo, te dedicas 100% al emprendimiento. Y así, digamos, no tienes un problema de ingresos porque estás empleada, ¿no? Y después puedes terminar emprendiendo porque lo has venido haciendo mientras que trabajabas por tu cuenta hasta que agarre. Pero lo que no queremos que te pase es que te vayas con tu emprendimiento, se te acabe esa platita, no agarre, no termine de agarrar y te quedes en nada. Disculpa, tengo 2 preguntas de lo que me acabas de decir. Entonces, entiendo yo, uno, porque sí he tenido la idea de, ok, comienzo a trabajar y le doy duro los fines de semana y Sí. mi tiempo libre a ver en qué entro, incluso también empiezo algo así súper básico y a la par voy viendo cómo va. Pero además, entonces, eso sería algo así, he entendido, el punto 1. Y el punto 2 sería, ya, pero ¿qué hago con los 20.000? Yo había estado viendo, ¿no? El tema de Flip. De hecho, yo estaba en modo incertidumbre en octubre porque yo pensaba trabajar hasta diciembre, pero bueno, pasaron cosas. Entonces, de hecho, ya estaba así a punto de invertir en la cobra chorada, porque según yo era la cobra chorada hasta que me quedé sin empleo y me sentí Ya no te hagas realmente chorada. No te hagas chorada. Sí, entonces, ¿qué me recomendarían hacer con ese dinero, no? O sea, no sé si meterlo igual todo, o sea, una vez que tenga el trabajo, meterlo todo a la cobra chorada o quizás, había también escuchado y ahorita que se me estaba ocurriendo, hablaba Daniel en otro de estos videos,
que habría que dividirlo, una parte en la cobra y una parte en el panda, ¿no? Ujú. A ver, mira, yo lo que te diría es lo siguiente. Primero nos empleamos, tienes tu ingreso seguro ahí en un tema que tú conoces y lo vas a hacer muy bien, ¿no? Tienes tu fin de semana para emprender, me queda claro que tienes tu idea de cómo hacerlo, ¿no? Y de ahí tienes tus 20.000 soles. Esos 20.000 soles, a mi juicio, están en el panda. Suficiente estrés, energía, se te van a ir en tu trabajo y el emprendimiento del fin de semana, ¿no? Vas a quedar, créeme, vas a quedar cansada, ¿no? De las dos cosas. Lo último que quieres es subirte una cobra achorada, que se te empiece, Una que se montaña mueve, rusa. que se mueve, que se mueve, que se mueve y que te sume a ese gasto de energía de todo lo que estás haciendo. Entonces, el panda te va a dar la tranquilidad, ¿no? Y te va a dar un flujo, además. Te va a dar una periodicidad de pago que le puedes meter a tu emprendimiento también, o que te puedes dar tus gustos, o de repente esa periodicidad de pago del panda la vas metiendo en la cobra. Pero estás con el panda, estás tranquila. Recibes tu rentita, si quieres esa rentita la metes a la cobra, ¿no? Mientras que tienes tus ingresos en tu trabajo y mientras que el fin de semana emprendes, ¿no? No hay que gastarse todas las energías. Hay que ir con calma. Excelente. En el momento que tu emprendimiento agarre vuelo, ¡pum!, te vas a tu emprendimiento. En el momento en que te empieza a generar excesos, ahorros, inversiones, si quieres ahí te vas a la cobra. Y acá vamos a estar esperándote. Elba, yo también quería añadir algo. Creo que sí también hay un mito importante, que es que uno no puede emprender, o sea, o uno emprende, ¿no? Una dicotomía, una falsa dicotomía se le dice, ¿no? Que es o emprendo o trabajo, pero no puedo hacer las dos al mismo tiempo. Yo creo que si bien es más exigente, porque sí te toma un espacio mental importante, creo que la carrera del emprendimiento es más bien qué tanto aprendes del mercado, ¿no? Y en ese aprendizaje del mercado tú puedes ir probando con pequeñas cosas relacionadas a tu habilidad, a tu competencia. Vas probando en el mercado eso y vas viendo qué va pegando. Entonces, la carrera es qué tanto aprendes, no qué tanto lanzas algo exitoso como rápido, sino que aprendes lo suficiente del mercado hasta que pegue algo. Y eso lo puedes hacer a la par de lo que trabajes. Entonces, no tienes que arriesgar toda la seguridad para emprender. Eso normalmente sería algo que hasta irresponsable quizás contigo misma, ¿no? Entonces sí, yo te diría, como dice Nacho, apoyo lo que dice Nacho de trabajar y emprender al mismo tiempo, probar cosas hasta que algo en algún momento funcione, y cuando veas que funcione, que te pagan, que hay cierta afluencia, y esa afluencia, ya atender a esa afluencia te limita a ese trabajo fijo, ok, puedes ver la posibilidad de dedicarte a ese emprendimiento para hacerlo crecer con mucha más fuerza, pero al comienzo no es necesario soltar una de las dos para emprender, ¿no? Ok, listo, excelente. De verdad, sus consejos son oro. Muchas gracias, y que espero que lo que me pase a mí pueda servirle también a otras personas. De todas maneras. Y que ustedes sigan haciendo esto. Gracias, Elba. Gracias por la confianza. Muchas gracias. Un abrazo grande. Nacho, ¿cuál ha sido tu caso favorito el día de hoy? Mi caso favorito, me gustó mucho el de real estate, ¿no? ¿El segundo? ¿O cuál? Sí, el segundo es el de real estate. ¿Por qué? Porque hay esta idea que todos tienen en la cabeza, ¿no? Yo pido un préstamo, me compro un departamento y lo alquilo y se paga solo, ¿no? Y eso en el Perú no funciona. A la hora que... Sí, te prestan la plata, sí, te compras el depa, y a la hora que lo alquilas no es fácil alquilarlo. Y después, una vez que lo alquilas, recibes la plata, no te alcanza para pagar el crédito hipotecario, ¿no? Y tienes un hueco y la gente dice, no entendí, esto no se paga solo, ¿no? Y después pasan unos años en esa situación donde vas tapando ese hueco y te das cuenta que dices, oye, no, ¿sabes qué? Lo vendo por último y no sé qué, y el precio está en el mismo sitio, ¿no? Claro. Entonces, sin embargo, en Estados Unidos sí funciona. Entonces, es importante aprender eso, ¿no? Mercado real estate en Perú es para especialistas que saben hacer real estate en Perú, no para cualquiera. En Estados Unidos, cualquiera puede hacer real estate y le va a funcionar. Ese caso me gustó mucho, ¿no? Por explicar eso, ¿no? A mí me gustó el de la persona de 60 años. Me gustó que no se dé cuenta que hoy puede cosechar esos frutos de trabajo de todo su tiempo de manera automática, porque él quería como que seguir trabajando. 60 años ya, ya es para disfrutar más bien, no tanto para seguir trabajando. Sí, como que
pasa muchísimo, ¿no? Que a la gente le cuesta hacer esa matemática, ¿no? Porque no lo tienes en la cabeza, ¿no? Nosotros lo tenemos en la cabeza porque lo hacemos todos los días, ¿no? Claro. Pero es cuestión de sumar cuánta plata tienes. Si le saco 5% en un Panda, me da tanto, y eso es lo que necesito, ¿no? Entonces no necesito tomar riesgo, tampoco dejarlo en un depósito sabiendo que hay esa oportunidad, ¿no? Y de pronto el pata contento, Sí, ¿no? sí, abre sus ojos. Sí, excelente. Increíble, gente. De verdad, gracias por participar. Sigan, hay muchos casos. Por favor, en el link, como les digo, siempre para participar. No se olviden también de 2 cositas importantes. Suscribirse al canal. Todos los jueves a la misma hora colgamos un nuevo episodio. Atendemos nuevas personas con problemas distintos y similares a los que tú tienes. Y además también compartir con las personas que crees que puede servir este programa, ¿no? Si ves a alguien que te identificas, un amigo, amiga, familiar, comparte el programa para que pueda verlo. Gracias, Nacho, por el tiempo y por la ayuda acá, el expertise puesto en práctica. Gracias, Dani, a ti. Lo máximo. Nos vemos.